Hace poco más de un año, Iki apenas estaba empezando su carrera. Hoy tienen una canción que llegó al número uno en Melo y que meses después fue elegida por Billboard como la mejor canción de K-pop del 2026 hasta ese momento. Y estamos hablando de 404 New Era. Pero lo interesante es que la historia no terminó con esa canción. En agosto llegó Pop Up Pop Up, el title track de su tercer mini álbum Waikiki, y el comeback volvió a conseguir resultados importantes en Corea. Así que la pregunta ya no solamente es qué hizo especial a Kiki. La pregunta es, ¿Kiki está teniendo el año que puede convertirlas en uno de los grupos revelación del 2026? ¿Quiénes son Kiki? Antes de hablar de esa evolución, pongamos un poco de contexto. Kiki es el grupo femenino de Starship Entertainment formado por Jiju, Lizul, Sui, Aum y Kia. Su primer lanzamiento fue I presentado el 16 de febrero del 2025, y el debut oficial llegó con el EP Uncle el 24 de marzo. Dentro del grupo, Jiju es la líder, Lizol es la mayor y Kia es la magnet. Las propias integrantes hablaron de esos roles en una entrevista con Crunchyroll. En cuanto a sus antecedentes, Sui ya había pasado anteriormente por ese entertainment como trainee, mientras que Kia tuvo experiencia previa en Source Music y T-Nation, y hasta el nombre tiene su propia historia. Kiki juega con el sonido de la risa en coreano y también con la palabra inglesa ki, relacionada con la idea de seguir buscando respuestas. Las integrantes han explicado que esa combinación representa bastante bien la energía que quieren transmitir: diversión, curiosidad y una actitud abierta. Su fandom oficial además se llama Tiki, un nombre inspirado en el Tiki Tika, para representar la conexión entre el grupo y sus fans. Con eso ya tenemos lo necesario para entender quiénes son. Ahora sí, vamos al comienzo. Aidomi, el punto de partida. Todo empezó con Aidomi. La canción se presentó antes del debut oficial y desde el primer momento Kiki decidió mostrar una imagen bastante poco convencional. El material del debut utilizó incluso una especie de programa musical ficticio y jugó con la melodía de Happy Birthday, mientras la propuesta visual apostaba por algo más espontáneo y menos rígido que lo que normalmente esperamos de un grupo recién presentado. Pero detrás de esa presentación había una idea bastante sencilla: hacer las cosas a su manera. En entrevistas previas al debut, las integrantes hablaban de mostrar su propia personalidad y de transmitir energía positiva al público. En marzo de 2025, Gillo explicó que el grupo prefería disfrutar el proceso de hacerse preguntas y encontrar sus propias respuestas, en lugar de buscar constantemente una única respuesta correcta. Y eso ayuda a entender por qué su debut se sintió tan particular. No necesitaban explicar quiénes querían ser, lo estaban mostrando. Pero el siguiente paso importante llega en enero del 2026 con su EP de Lulu. Y ahí apareció una canción que cambiaría completamente el nivel de atención sobre el grupo, 404 New Era. La idea detrás del título era bastante clara: tomar uno de los errores más conocidos de Internet y convertirlo en parte del lenguaje de Kiki. Y esta vez la propuesta tenía una escala mucho mayor. 404 New Era mezcla influencias del UK House y Garage con voces y rock de los integrantes. La canción utiliza referencias a Wi-Fi, antenas y señales perdidas, mientras el código 404 Phone se transforma en una idea de libertad, estar fuera de unas coordenadas que ya estaban establecidas. Y los resultados hicieron que todo eso dejara de ser solamente una propuesta interesante. La canción llegó al número uno del Melon Toxin y consiguió victorias en programas musicales durante esa etapa. Pero unos meses después llegó un reconocimiento todavía más llamativo. El 15 de julio del 2026, Billboard presentó su lista de las 25 mejores canciones de K-pop del 2026 hasta ese momento, y 404 New Era ocupó el primer lugar. Y eso tiene todavía más peso, porque si tomamos en cuenta que competía en una selección donde aparecían tantos grupos con años de trayectoria como artistas mucho más nuevos. Y lo interesante es saber por qué le eligieron. Billboard destacó que Kiki
Toma el conocido error de Internet y lo convierte en una idea artística mucho más amplia. La reseña también señala la seguridad de la interpretación y de los performances. Para un grupo con tan poco tiempo de carrera, hablar de liderar una nueva era podría parecer una exageración, pero la actitud con que presentan la canción hace que la propuesta resulte convincente. Ese reconocimiento cambió bastante la conversación alrededor del grupo, porque una cosa es tener una canción que funciona y otra es que Billboard la coloque por encima de los lanzamientos del 2026. El 10 de agosto, Iki lanzó su tercer mini álbum, Waikiki, con Puff Off Puff Off como title track. El tema pertenece al género musical del synth pop, mezclado con electrónica, construido alrededor de sintetizadores mezclados y un estribillo pensado para quedarse rápidamente en la cabeza. También cambia la referencia artística. Después del universo digital y la nostalgia Y2K de The Lulu Pack, esta nueva etapa mira más hacia los años 2010, con una energía mucho más ligera y veraniega. Pero aquí es donde el comeback empieza a ponerse interesante, porque no estamos hablando solamente de cambiar el concepto por cada lanzamiento. La pregunta es si pueden modificar el sonido y la estética sin perder aquello que ya empieza a ser reconocible al grupo. Y los primeros resultados dan motivos para seguir mirando. El 18 de agosto, Puff Off Puff Off alcanzó el número uno del ranking de Spotify Corea, convirtiéndose en la segunda canción de Kiki en liderar este chart, después de For New Era. El día anterior ya había superado los 450.000 streams diarios. Y Spotify no fue el único lugar donde destacó. La canción también se mantuvo en el número uno de varios charts principales de Apple Music, incluido el Top 100 Sur Corea y el Top 25 de Seúl. Además, Waikiki alcanzó el número uno en el Popular Album Chart, mientras que las canciones del álbum también consiguieron presencia en el Top 100 de Sur Corea. Y esto es importante porque ya no estamos hablando solamente de una canción que consiguió atención durante su primera semana. Estamos viendo cómo el interés se mantiene y se convierte en resultados en diferentes plataformas. Waikiki, una nueva etapa. Todo esto forma parte de Waikiki, su tercer mini álbum. El proyecto continúa con una idea que el grupo ha utilizado desde sus primeros trabajos, construir un universo visual alrededor de cada lanzamiento. Esta vez Waikiki se presenta como un destino imaginario, con una campaña que utiliza elementos de viaje y diferentes momentos del día para acompañar las canciones. Pero más allá de los mapas, las postales y el concepto visual, aquí hay una cuestión más importante. ¿Qué viene después de 404? Porque esa canción ya consiguió reconocimiento. Ahora este proyecto tiene que demostrar que ese interés puede mantenerse y que por lo menos en sus primeros resultados hay señales interesantes. ¿Qué está pasando con Kiki? Un poco más de un año pasaron de Idomy a For New Era y ahora a Puff Off Off. Y hay tres cosas que ya podemos observar. Primero, que desde su debut tienen una identidad bastante reconocible. Segundo, 404 consiguió resultados importantes en Corea y terminó siendo elegida por Billboard como su canción K-pop número uno del 2026 hasta ese momento. Y tercero, Puff Off está demostrando que puede cambiar de referencia visual y musical sin abandonar completamente aquello que las distingue. Pero todavía falta algo, ver si pueden mantener ese nivel durante varios lanzamientos, que conseguir un gran comeback siempre llama la atención. Lo difícil es conseguir que el público quiera saber qué es lo que va a venir después. Entonces, ¿Kiki es el grupo revelación del 2026? Yo todavía no lo afirmaría como una verdad definitiva. Un buen año no construye por sí solo una carrera, pero los argumentos están ahí. Iron Me presentó la identidad. 404 New Era llevó esa identidad a otro nivel y consiguió el reconocimiento de vivo. Y ahora Puff Off está mostrando otra faceta del grupo, como una nueva referencia estética y un sonido diferente, mientras suma resultados fuertes en las plataformas coreanas. Quizá todavía sea demasiado pronto para decir que Kiki va a definir esta generación,
pero sí podemos decir algo mucho más concreto. Es uno de los grupos nuevos que vale la pena seguir ahora mismo. Y ahora quiero saber qué piensas tú y que está teniendo su año o todavía es demasiado pronto para llamarlas el grupo revelación del 2026. Te leo en los comentarios. Y si todavía no has escuchado 404, este puede ser un buen momento para hacerlo y sacar tus propias conclusiones. Bueno, este es el video especial que hicimos sobre Kiki y la importancia que tuvieron sus lanzamientos durante el 2026. Así que, sin nada más que decir, te recuerdo que puedes dejar tu me gusta y suscribirte al canal para ver más contenido similar. Ahí también te vamos a dejar el último video que hemos realizado sobre Revive Plus y el grupo IVE. Así que vayan a verlo y conmigo recuerden que será hasta un próximo video.